La felicidad, eso que todos anhelamos, pero que siempre parece quedarse un paso más allá. Que cuando creemos tenerla cerca, se nos escapa entre los dedos. Siempre falta algo, ¿verdad? En esta historia vas a descubrir una gran mentira. Una mentira que nos repiten desde pequeños y que nos mantiene corriendo sin descanso. La idea de que la felicidad está al final del camino. Respóndete con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste, respiraste y sentiste que ya estabas donde querías estar? Hoy conocerás la historia de un pescador que no corre detrás de nada y a un empresario que tiene todo menos paz. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta conversación puede enseñarte más sobre la vida que cualquier libro de éxito. Si este tipo de historias te inspiran y te invitan a mirar la vida desde otro lugar, suscríbete al canal. Es un pequeño gesto, pero nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta sabiduría contigo. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el mar cuando el pescador empujó su vieja barca hacia el agua. Las olas eran suaves, como si el océano aún estuviera despertando. Su cuerpo, curtido por los años y el salitre, se movía con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto toda una vida. Lanzó la red con calma, sin prisa, y esperó. A su alrededor, el mundo parecía moverse más despacio. El aire olía a sal, a madera húmeda, a vida misma. El sonido rítmico del agua golpeando el casco de su barca era su único reloj. Cuando el sol alcanzó la línea del horizonte, con su brillo dorado, tiró de la red. Suficiente pescado para el día. Ni más ni menos. Regresó a la orilla. Saludó a su esposa con una sonrisa cansada pero plena. Jugó un rato con sus hijos que lo esperaban ansiosos. Y después, bajo la sombra de un frondoso árbol, se tumbó a descansar. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a llenarse de ruido. Turistas, vendedores ambulantes, camiones, bocinas, el ajetreo de la vida moderna invadiendo la calma. Pero él no tenía nada que hacer allí. No era parte de esa carrera. Su tiempo, su precioso tiempo, le pertenecía por completo. Hasta que ese día, un hombre de traje, con una presencia que desentonaba con el entorno, llegó al pueblo. Era un empresario exitoso, pero había venido escapando de sí mismo. Llevaba semanas sin dormir bien, con la cabeza saturada de reuniones interminables, de cifras y de ambiciosos planes de expansión. Un colega, preocupado por su estado, le había recomendado encarecidamente ese lugar para desconectar. Y allí estaba él, caminando por la playa, con un teléfono pegado a la oreja en una mano y el reloj en la otra, visiblemente ansioso. «Disculpe, amigo», le dijo al pescador, interrumpiendo su plácido descanso. «¿No cree que es muy temprano para haber terminado su jornada?» El pescador, con una sonrisa serena que irradiaba paz, respondió: «Pesqué lo que necesitaba». El empresario, sorprendido, arqueó las cejas. «Pero ¿y si pesca más? Podría vender el excedente, contratar a alguien, expandir su negocio. Imagínese las posibilidades». «¿Y para qué?», preguntó el pescador, sin un ápice de ambición en su voz. «Para ganar más dinero, por supuesto», replicó el empresario con una sonrisa de suficiencia, convencido de que su lógica era irrefutable. Con ese dinero podría comprar más barcas, contratar más hombres, construir una flota entera, y en unos años podría venderlo todo, jubilarse, y entonces, sí, vivir tranquilo, disfrutar del mar, pasar tiempo con su familia, tocar la guitarra al atardecer. El pescador lo miró con una ternura genuina, casi compasiva, y le dijo con suavidad: «Eso que usted sueña para dentro de 20 años es exactamente lo que hago hoy». El empresario parpadeó. Era como si las palabras del hombre le hubieran golpeado directamente en el pecho, en el lugar donde guardaba todas sus certezas. Sintió una punzada de incomodidad, un vacío repentino. Durante unos segundos no supo qué responder. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió.
La brisa marina sopló suavemente entre ambos, llevando consigo el silencio de la revelación. El pescador, con el mismo paso tranquilo con el que había llegado, regresó a su casa, mientras el empresario se quedó de pie con el teléfono aún en la mano observando cómo el otro desaparecía entre las palmeras, llevándose consigo la respuesta a una pregunta que él ni siquiera sabía que tenía. Esa noche, el empresario no pudo dormir. Daba vueltas y más vueltas en la cama del hotel, la conversación con el pescador resonando en su cabeza. ¿Y si el pescador tiene razón?, se preguntó. ¿Y si he estado corriendo todo este tiempo detrás de algo que no existe, o de algo que ya tenía, pero no sabía ver? Pero enseguida su mente, esa que no soporta el silencio, esa que siempre está planificando y analizando, respondió con su habitual resistencia. No, él no entiende. Yo tengo visión, tengo propósito. Yo sí sé lo que hago. Mi ambición es lo que me mueve. Y casi por inercia abrió su portátil, buscando refugio en el trabajo. El ruido del teclado llenó la habitación, un sonido familiar y reconfortante para él. Pero aunque tecleaba rápido, sus pensamientos iban en otra dirección. Pensó en los años que había sacrificado, las cenas familiares que no compartió, los cumpleaños de sus seres queridos a los que no asistió. Pensó en su hijo, que ya no lo esperaba por las noches, porque sabía que su padre estaría trabajando hasta tarde, y en su esposa, que dormía sola incluso cuando él estaba en casa. De repente, una claridad dolorosa lo invadió. Lo entendió. Había confundido propósito con ambición desmedida, y el precio, el altísimo precio, había sido su propia vida, su presente, su paz. Al amanecer, regresó a la playa. Buscó al pescador, pero no lo encontró. Solo estaba su barca vacía, meciéndose suavemente con la marea, como un recordatorio silencioso. Se sentó en la arena, se quitó los zapatos de marca y sintió por primera vez en años la textura fría del agua entre los dedos, la suave caricia de las olas en sus pies. Allí, en esa simpleza, comprendió algo que nunca antes había siquiera considerado, que la felicidad no es un lugar al que se llega, no es una meta en un futuro lejano, sino una forma de estar presente en cada momento. Y que el tiempo que se va, ese recurso invaluable, no vuelve jamás. Tal vez pienses que este cuento es solo una fábula moral, una simple reflexión sobre la ambición y la búsqueda de la felicidad. Pero si te quedas un poco más, verás que encierra una verdad científica que los psicólogos y neurólogos llevan décadas estudiando y confirmando. Porque no es casualidad que el empresario sintiera ese vacío existencial, ni que el pescador viviera en una paz tan profunda. La explicación está dentro de nosotros, en cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, cuando perseguimos sin pausa algo que creemos necesitar para ser felices. Durante años, los científicos han intentado responder a una pregunta fundamental. ¿Por qué a pesar de tener más comodidades, más tecnología, más opciones que nunca, vivimos más estresados, más ansiosos y en muchos casos más infelices que las generaciones anteriores? El doctor Barry Schwartz, en su famoso estudio sobre la paradoja de la elección, demostró algo sorprendente. Cuantas más opciones tenemos, más infelices nos volvemos. Porque el exceso de posibilidades no nos libera, no nos da más felicidad. Al contrario, nos paraliza, nos hace dudar constantemente y nos deja con la sensación perenne de que podríamos haber elegido mejor, de que siempre hay algo más allá. Y la neurociencia lo confirma de una manera fascinante. Cada vez que imaginamos una versión mejor de lo que tenemos, cada vez que anhelamos algo que aún no poseemos, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del deseo, de la motivación, de la anticipación. Esa sensación de impulso, de energía y de expectativa es la que nos hace sentir vivos por un momento, nos da un subidón.
Pero cuando conseguimos lo que buscábamos, el nivel de dopamina cae abruptamente y aparece el temido vacío. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro objetivo, otra meta, otra promesa de felicidad futura. Así es como quedamos atrapados en un ciclo infinito de insatisfacción, persiguiendo una zanahoria que siempre está un paso más adelante. El empresario de nuestra historia vivía exactamente ahí, en ese bucle interminable. Su cerebro estaba adicto al cuando tenga esto, seré feliz. Cuando logre aquello, encontraré la paz. Cuando consiga más, mi vida será perfecta. Mientras tanto, el pescador vivía en un estado mental completamente diferente. El de la suficiencia, el de la plenitud con lo que ya era y lo que ya tenía. Desde la psicología positiva se ha comprobado algo asombroso. La gratitud, el simple acto de reconocer y valorar lo que ya tenemos, lo que ya somos, activa zonas del cerebro asociadas con la calma, la satisfacción y el bienestar. Es decir, que sentirnos agradecidos no solo es una actitud, sino que literalmente cambia nuestra biología, nos sana. Y eso explica por qué el pescador parecía irradiar esa paz inquebrantable. No era un conformista, ni un holgazán, ni alguien sin ambición. Era alguien que había comprendido el punto exacto en el que el deseo deja de impulsarnos y empieza a esclavizarnos, a robarnos el presente. Aristóteles, hace más de 2000 años, ya decía que la felicidad es el fin último de todas nuestras acciones. Pero también advertía que el placer no era la meta en sí misma, sino un subproducto de una vida virtuosa, equilibrada, vivida con propósito y moderación. Séneca, el gran filósofo estoico, escribió con sabiduría: «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea infinitamente más». Y si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos que el mensaje esencial del pescador está presente en casi todas las tradiciones espirituales y filosóficas de la humanidad. En el Tao, que habla de fluir en armonía con la naturaleza; en el budismo, que nos enseña a vivir plenamente en el presente; y por supuesto, en la filosofía estoica, que nos invita a diferenciar con claridad entre lo que podemos controlar y lo que inevitablemente está fuera de nuestro alcance. La historia del pescador, queridos amigos, no nos habla de holgazanería, ni de renunciar al progreso, ni de no buscar mejoras en nuestra vida. Nos habla de equilibrio, de no dejar que el hacer nos devore, nos consuma, nos impida ser. Vivimos en una época donde la productividad se ha vuelto una religión, una obsesión. Nos levantamos cada día midiendo pasos, calorías, logros, cada métrica imaginable. Todo parece una carrera frenética hacia un lugar que, en el fondo, nadie sabe dónde está, ni si realmente existe. El pescador, sin embargo, representa una sabiduría ancestral que hemos olvidado en nuestra modernidad. La sabiduría de simplemente estar. No se trata de ser alguien grandioso ni de lograr algo monumental, sino de simplemente estar presente en cada instante con plena conciencia. Y quizás por eso su historia incomoda a muchos, porque en el fondo todos sabemos que corremos por miedo, miedo a no ser suficientes, miedo a detenernos y encontrarnos con el silencio de nuestra propia alma, miedo a descubrir que lo que buscábamos desesperadamente afuera en realidad siempre estuvo dentro. Pero no hay mayor libertad ni mayor paz que la de dejar de fingir que nos falta algo esencial. Cuando entiendes eso, cuando lo integras en tu vida, dejas de competir contra los demás y contra ti mismo, y empiezas, de verdad, a vivir. Así que la próxima vez que escuches a tu mente decir, cuando logre eso, seré feliz, recuerda al pescador y al empresario. Detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿de verdad necesito más? ¿O solo necesito volver a mirar lo que ya tengo, con otros ojos, con gratitud? Porque la felicidad no se conquista como un trofeo,
Se permite, se acepta, no se persigue incansablemente como una quimera, se cultiva en el jardín de nuestro presente. Y si aprendes a detenerte, a respirar profundamente y a agradecer cada pequeña bendición que ya posees, descubrirás con asombro que ya estás exactamente donde necesitas estar. Si esta historia te dejó pensando, si resonó contigo o sentiste que en algo te reflejaste, por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Qué estás persiguiendo hoy que quizás ya tienes en otra forma, pero no habías reconocido? Tu reflexión puede ayudar a otros a detenerse también y a encontrar su propia paz.